Ya sea que se le llame el argumento del relojero, el argumento del diseño o el argumento del ajuste fino, la idea de que el universo debe ser el resultado de una inteligencia divina es uno de los argumentos más comunes que se ofrecen para tratar de sustentar la existencia de Dios. Debo admitir que este argumento es quizá el más convincente de entre los que los apologistas ofrecen para sustentar el teísmo. Veamos en qué consiste el argumento. Es el argumento teleológico. ¿Teológico? Lógico, no teológico, teleológico. Teleo implica fin, propósito. ¿Y qué es lo que este argumento postula? Que cuando tú analizas el universo, en cualquier área, en la parte grande, los planetas, las galaxias, o en las partes pequeñitas como es una célula, tú te das cuenta que cada cosa corresponde, tiene un propósito y un fin, y que nada está ahí al azar. Entonces por eso se habla del orden y el diseño del universo es tan sincronizado que es imposible que haya un universo al azar y que tenga tal sincronía. It's not possible. No, probable. Donald Page, one of America's eminent cosmologists, has calculated the odds of our universe existing as being on the order of 1 chance out of 10 to the power of 10 to the power of 124. A number which is so inconceivable that to call it astronomical would be a wild understatement. La primera gran falla con el argumento del diseño consiste en asumir que imposible es igual a improbable. Las cosas improbables ocurren todo el tiempo, y voy a mostrarlo ahora. Por ejemplo, este mazo tiene un número finito de cartas, y por tanto, un número finito de formas en que las cartas pueden estar ordenadas. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo obtuviera este orden en particular? Para calcular la probabilidad, debemos tomar en cuenta el número total de cartas, 52, y multiplicarlo por el siguiente número, 51. Y si seguimos así hasta llegar a 1, tendremos el número total de combinaciones posibles. La cifra que se obtiene es 8.06581717 multiplicado a la 67 potencia, lo que redondeado es un 8 seguido de 67 ceros. Lo más probable es que al barajear un mazo esté sosteniendo un orden específico que jamás había existido en la historia y jamás volverá a existir. ¿A qué se debe que yo haya obtenido este orden tan improbable en el primer intento? ¿Acaso una deidad alteró los resultados para darme este orden? La explicación es más simple de lo que los apologistas están dispuestos a admitir. Este arreglo particular es tan probable como cualquier otro. Si preguntamos cuáles son las probabilidades de que yo tuviera este arreglo particular, el resultado es astronómico. Si preguntamos cuáles son las probabilidades de que yo obtuviera una combinación cualquiera, las probabilidades son de 1. Si preguntamos cuáles son las probabilidades de que la primera carta en el mazo sea roja, la probabilidad es de 0.5, y así sucesivamente. De manera análoga, si preguntamos cuáles son las probabilidades de que la vida haya surgido del modo particular en que surgió en el universo, las probabilidades son astronómicas. Si preguntamos cuáles son las probabilidades de que la vida se originara en un universo con leyes naturales que permiten que la vida exista, las probabilidades son de 1. El argumento se reduce a un mal juego de palabras. PCW Davies has calculated that the odds against the initial conditions being suitable for later star formation, without which planets could not exist, is 1 followed by 1,000 billion zeros, at least. You know what? I give up. He's impossible. I can't be impossible. I exist. I believe what you meant to say is, I give up. He's improbable. Pero las cosas se ponen peor para el argumento del diseño. Si yo puedo calcular la probabilidad de que un arreglo particular de cartas ocurra, es porque conozco el número total de cartas que existen en el mazo, y porque asumo que cada combinación es equiprobable. Para afirmar que el universo en el que existimos es muy poco probable, sería necesario conocer a la perfección el universo y todas las leyes que lo rigen. ¿Será acaso que los apologistas conocen a la perfección las leyes de la naturaleza que la ciencia aún no se ha acercado a descifrar? ¿Acaso los apologistas pueden comparar el universo con otros universos para concluir que este es menos probable que otros? A menos que se pretenda conocer a la perfección todas las condiciones necesarias para que el universo como lo conocemos exista, cualquier afirmación de cuán probable o improbable es su existencia es una mera especulación,
una afirmación vacía. Sería como tratar de calcular las probabilidades de que un arreglo de cartas aparezca al azar sin saber cuántas cartas existen. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Hablar de ajuste fino es hablar de propósito. Juzgamos que algo está bien diseñado o no en función de qué tan bien cumple su fin. Cuando se dice, por ejemplo, que un reloj está finamente ajustado, lo decimos en función de un propósito, dar la hora. Un reloj que está bien ajustado es un reloj que da la hora y lo hace de forma confiable. Decimos que un televisor está bien diseñado si transmite señales sin interferencia. La afirmación de que el universo está finamente ajustado no tiene sentido a menos que se nos diga para qué fue ajustado, cuál es su fin. So once again, the view that Christian theists have always held, that there is a designer of the cosmos, seems to make much more sense than the atheistic view that the universe, when it popped into being, uncaused out of nothing, just happened to be, by chance, fine-tuned to an incomprehensible precision for the existence of intelligent life. Así que el universo está exquisitamente ajustado para albergar vida inteligente. Veamos un poco de lo que sabemos acerca del universo. Este es el planeta Tierra. El único planeta sobre el que podemos afirmar con certeza que existe la vida. Y aún en este planeta, la vida inteligente solo existe en un pequeño porcentaje de su superficie, bajo condiciones muy particulares. La Tierra está situada en un sistema solar que incluye otros 7 planetas. El planeta puede parecer enorme desde dentro, pero al alejarse lo suficiente en el sistema solar, su tamaño se vuelve cada vez menos impresionante. La Tierra no se acerca siquiera a ser el planeta más grande del sistema solar. Ese honor lo tiene Júpiter, con 142.984 kilómetros de diámetro. Júpiter es tan pesado que si combináramos todos los demás planetas en uno solo, Júpiter seguiría teniendo más del doble de masa que el planeta resultante. Pero Júpiter no se acerca siquiera a ser el objeto más grande del sistema solar. El Sol representa el 99.86% de su masa total y tiene un radio de 1.392.000 kilómetros contra el radio de 6.371 kilómetros de la Tierra. Impresionante que pueda parecer su tamaño, el Sol es una estrella más. Existen más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo, todas con planetas orbitándolas y muchas de ellas hacen palidecer la luz del Sol. Se calcula que el radio de la gigante roja BY Canis Majoris es 1420 veces mayor al del Sol, y la estrella es 300.000 veces más brillante. Pero BY Canis Majoris no es la estrella más grande que conocemos. Uy Scuti tiene 5.000 millones de veces la masa del Sol, y es 340.000 veces más brillante. A esta escala, el Sol ni siquiera es visible. Pero sin importar cuán grandes parezcan las estrellas de forma individual, ellas son solo una luz más de las muchas que existen en cada galaxia. Se calcula que la Vía Láctea contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, y la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Dicho de otro modo, si se viajara a la velocidad de la luz, la máxima velocidad conocida, tomaría 100.000 años recorrerla. Pero la Vía Láctea no es la galaxia más grande conocida. Existe una galaxia a 350 millones de años de luz de la Tierra, de nombre IC 10011, que posee un diámetro de 6 millones de años luz. Dicho de otro modo, si alguien pudiera vivir por siempre y viajar a la velocidad de la luz, le tomaría 6 millones de años recorrer IC 1011 una sola vez. Pero IC 1011 es solo una más entre los cientos de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales contiene miles de millones de estrellas. Cada estrella es orbitada por planetas, y muchos de esos planetas son orbitados por lunas. Los apologistas quieren hacernos creer que IC 1011 y el resto de los cientos de miles de millones de galaxias, con sus cientos de miles de millones de estrellas, siendo orbitadas por cientos de miles de millones de planetas, fueron creadas por una inteligencia divina con el propósito de esperar 13.700 millones de años para albergar vida inteligente en una pequeña fracción de un pequeño planeta orbitando una pequeña estrella en una pequeña galaxia. El argumento del ajuste fino quizá tenía sentido para los habitantes primitivos de la Tierra, que solo tenían acceso a lo que los ojos les permitían ver. Pero alguien que vive en el siglo XXI y tiene acceso a esta información realmente no tiene excusa. Si crees que el universo y todo lo que en él existe fue creado para ti, o incluso para tu especie, entonces o no tienes idea de cuán grande es el universo, o tienes un enorme problema con tu ego.
Efficiency, ladies and gentlemen, is an important value only for someone with either limited time or limited resources, or both. God is not limited in time or resources. Suppose God is more like the artist or the gourmet chef who enjoys the delight of creating a beautiful universe. I don't think we can presume to tell God how he ought to create the universe. Perfecto. Me puedes decir que Dios, al no tener limitaciones materiales, construyó el universo como una obra de arte sin importar el despilfarro de recursos. O me puedes decir que el universo es una máquina bien ajustada para albergar vida. Pero no pueden ser ambas. Al conceder que el universo es mucho más vasto de lo que necesita ser para albergar vida inteligente, el argumento del diseño ya no puede sostenerse. Y, si la vida humana ha existido solo durante un breve periodo de tiempo, y solo puede existir en una muy pequeña porción del universo que fue finamente ajustado para albergar vida, entonces, ¿cómo luce un universo que no fue ajustado finamente para albergar vida?